¿Nos están preparando para la guerra? Los embajadores de los países bálticos, Letonia, Estonia y Lituania. Huffington Post. 3 países de la OTAN unen fuerzas para advertir de la operación relámpago de Putin. Europa Press. Lukashenko afirma que Bielorrusia debe prepararse para la guerra. ABC. La muralla báltica para frenar a Rusia en caso de que estalle una guerra contra la OTAN. Alemania quiere legislar ya el servicio militar antes de 2025. La Razón. Tambores de guerra en el mundo. La Región. En los albores de la Tercera Guerra Mundial, El Español. Europa se prepara para una posible Tercera Guerra Mundial. ABC. La tensión geopolítica dispara el miedo a una Tercera Guerra Mundial. ¿Estamos en una situación de preguerra? ¿Es casualidad que coincidan los conflictos en Oriente Próximo, Ucrania y aumenten entre China y Taiwán o Corea del Norte y del Sur? ¿Podrían derivar todos ellos en una tercera guerra mundial con 2 bloques enfrentados, como ocurrió en 1940? ¿Se puede evitar la temida tercera guerra mundial? Lo analizamos. Estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. ¿Se puede prevenir? ¿Ocurrirá? Señor Senao, ¿qué piensa al respecto? Pues que lamentablemente estamos en una permanente guerra en el mundo, ¿no? Porque ya no digo mundial, pero siempre hay focos que no se apagan. Es decir, cuando surgen en un sitio, se apagan o se extinguen, aparecen en otro y esto es lo que, no sé, la humanidad parece que está a veces más pensando en su propia destrucción que en buscar soluciones de paz. Y no aprendemos de experiencias que ha habido, como las 2 grandes guerras mundiales, ¿verdad? Sobre todo la segunda, pero bueno, todas fueron graves. Y una tercera ya, bueno, pues que no tendría nada que ver con lo anterior, porque quizás a lo mejor esto nos garantiza que no pueda haber una guerra mundial, sino varias guerras ubicadas en distintos focos del globo terráqueo. Todos sabemos que una guerra mundial, una tercera guerra mundial, con las circunstancias actuales sería terrible para todos. Para el que la inicie, para el que la termine y para el que sobreviva, porque íbamos a pasarlo muy mal, porque con armas nucleares aquí no se salvan nada más que las cucarachas, lo he dicho, son las únicas que pueden sobrevivir a lo largo de millones y millones, a pesar de que les caiga la lluvia radiactiva. Y no creo que ni en los ánimos, bueno, algún loco puede darle al botón, por supuesto. Yo no sé Putin ahora en qué situación está. No sé si le calmará el haber ganado con ese resultado, ¿verdad?, a la búlgara, de decir, bueno, aquí estamos ya, el 114% me ha votado, ¿vale? Pues está, igual lo tranquilizamos y tal. Pero bueno, hay locos como este que acaba de decir, hemos visto, dice, no, que se prepare Ucrania para la guerra, pero ¿cómo se va a preparar si está en guerra? Si es que Ucrania está en guerra ya, la han invadido y por supuesto está en guerra. Ucrania no se tiene que preparar, quizás nos tenemos que preparar todos, no para la guerra, sino porque esto al final son bloques. Y yo creo que la mejor manera de paralizar la guerra es a través de los registros y de los requisitos que todos tenemos, la OTAN, los propios países, la Unión Europea, es pues el buscar ejércitos para la paz. Para la paz, no escuché a Macron que quería llevar gente a pegar tiros a Ucrania, eso quizás no sea la solución, eso lo iba a empeorar totalmente, pero buscar soluciones, de decir, oye, estamos preparados para evitar una catástrofe mayor y buscar vías de diálogo, sobre todo la diplomacia. Kissinger, que supongo que a Manuel no le gustará mucho, pero era un hombre con sus defectos y sus errores, muchos defectos. Pero era un hombre dialogante que también consiguió, Carnicerito de Camboya, originó muchos conflictos y muchos muertos, pero también evitó muchos también, o sea, evitó también otras guerras, porque era un hombre, pues de estos, bueno, pues habría que buscar personas que estén de acuerdo a negociar. Yo ya no considero tanto que nuestro presidente pues vaya a Oriente Próximo a decir lo que dice sobre en fin, todo lo que está sucediendo allí, manifestándose contra Israel, declarando, porque esto al final lo que crea son más crispaciones. Esto no es una cuestión que tengamos que resolver desde España. Entiendo que las Naciones Unidas y por supuesto pues entre todos tendremos que resolver un problema grave de ayuda humanitaria como lo hay en Gaza,
¿verdad? Y de los hechos que han ocurrido con el Estado de Israel, que fue atacado directamente pues, por los palestinos. Pero todo tiene arreglo en la vida si hay dos partes que están dispuestas a sentarse y a retranquearse en sus posturas iniciales. Si todos van al máximo, el conflicto y la chispa está ahí. La chispa en estos momentos es peligrosa. Y España, ojo, porque nosotros quizás tengamos un problema mayor que no debemos de olvidar. Nosotros estamos en la OTAN, nosotros formamos parte de la Unión Europea, pero aquí cuando vienen mal dadas nadie sabe nada. Esto estamos acostumbrados que cuando las cosas se ponen feas, cada uno mira para su tierra y no se ocupa de lo que viene por detrás. Y hablo del sur de Europa. Y en el sur de Europa nosotros tenemos ahora, hoy por hoy, una creciente militarización de Marruecos, que ya es más potente que nosotros, que se está armando, que además tienen su expansión prevista y además tienen en sus propias creencias religiosas el Al-Ándalus que llega hasta aquí, hasta el Pirineo. Y no digo que inmediatamente, pero es algo que no debemos de olvidar y que nosotros no debemos de ir cediendo. Es decir, nos tienen que ver fuertes, nos tienen que ver decididos, no a guerrear, sino a plantear que nuestro territorio es nuestro territorio y que nosotros podemos hacer muchos negocios con Marruecos, podemos llegar a muchos tratados de entendimiento con Marruecos, que es un país que tiene que ser un país amigo, pero no fomentar la facilidad o la posibilidad de que no nos monten una marcha verde, porque esta vez no sería una marcha verde, sería una marcha de otro color. Y ya digo que llegado el momento los demás son todos amigos, pero cada uno busca su historia. Ojo con esto. Señor Arnal. Bueno, esto me recuerda el titular, tambores de guerra, pero me recuerda algunas cuestiones al Apocalipsis según San Juan, ¿no? Esto, y no soy litúrgico, ¿no? Pero esto, vamos a ver, primero hay una cosa que es evidente, estamos en la OTAN y tenemos dos bases de la OTAN, Morón y la naval, ahora no me acuerdo, se me ha ido. Pero tenemos otra base fundamental, el Peñón de Gibraltar. Recuerdo que cuando se decía que si entrábamos en la OTAN, el Peñón volvería a España. 40 años estamos esperando, ¿no? Y son bases fundamentales de la OTAN. También recuerdo que hubo un presidente que nos metió en una guerra. Hubo un presidente que nos metió en una guerra. Y ha habido, evidentemente, pequeñas guerras por ahí. Ya hubo un político que habló en el siglo finales del XIX, habló de el estado central, la zona central, el continente pivote. Y él decía que era todo lo que es Eurasia, lo que es la actual Rusia, más parte de lo que es Oriente Medio, Turquía, y se decía que el que controlara esa zona controlaba el mundo. Entonces el planteamiento era porque controlas las vías terrestres mayoritarias y la riqueza, gas, petróleo, ingentes cantidades de oro, etcétera, etcétera. Esa doctrina se mantuvo estratégicamente hasta el año 48, después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora ha cambiado, hay otra potencia más que China, que entonces no se contemplaba, pero el negocio sigue estando igual, materias primas, petróleo. ¿Por dónde vienen lo que está pasando en el canal de Suez, en la entrada del canal de Suez? La guerra, que por cierto discrepo totalmente con la postura de que el presidente de España, que representa al Estado español, defienda una resolución de la ONU que es la creación del Estado palestino. No, la defiende. La defiende. Podía haberlo hecho con el Sahara. No. Digo que podía haberlo hecho con el Sahara. Por cierto, pero es un lazo de sangre. Es sorprendente que ahora se defienda por determinada postura política el Sahara español. Es sorprendente. Pues no te sorprenda, porque yo recibí a su presidente en la Diputación Provincial. Pero con honores. Me sorprendo la política de Estado que había. Yo considero personalmente, no soy un experto, considero... Con carnet de identidad, Manuel, nuestro, documento nacional de identidad nuestro, que me acuerdo. Y los hemos abandonado a su suerte. Me acuerdo cuando se llevaban a representantes de las tribus saharauis a las demostraciones en el Santiago Bernabéu, junto con los guineanos, aún tengo la edad de acordarme de eso, para la satisfacción del dictador.
con su traje regional, porque eran provincias españolas y así nos las enseñaban. Pero bueno, lo preocupante es que estemos hablando de Marruecos y demás, muy preocupante, porque puede dar la sensación que el enemigo lo tenemos al lado, ¿no? Y yo creo que tenemos bastantes tratados de conjuntos. De hecho, España vende muchas armas a Marruecos y otros países árabes, como Egipto, muchísimas. De hecho, tenemos una fábrica aquí que ha vendido mucho. Incluso un consejero de aquí llegó a ministro de esa fábrica de armas, de Zaragoza. Entonces, prudencia con estas cosas. Y luego da la sensación de que se quiere meter el miedo en el cuerpo a todos los europeos. Y cuando se mete el miedo en el cuerpo, las poblaciones y los votantes se vuelven irracionales. En el momento que empieza a hay que armarse y demás, parece ser que lo que hay que hacer es posturas muy conservadoras, en lo político, muy militaristas. La lógica militar impera sobre la civil. Que Putin haya decidido reclutar 140.000 nuevos reclutas y se diga que Alemania va a reclutar tanto, que se hable ya que en los países nórdicos se va a intentar reclutar, eso acaba como acaba, acaba generando un miedo en la población que se vuelve, entre comillas, no conservadora, sino muy reaccionaria y partidaria. Como decía el famoso cantautor Paco Ibáñez, la música militar nunca me Víctor Brassens, nunca me supo levantar, ¿no? Cuando la fiesta nacional. Hay que tener mucho cuidado, ser muy prudente, bajar un poco. Evidentemente tenemos un ejército pequeñito, aunque parezca a veces que sea... Para desfilar va muy bien, se ha visto en la Semana Santa que desfilan fenomenal, un ejército pequeñito. Y estamos dentro de la OTAN. Y no nos olvidemos que estamos para bien o para mal, Y si se tira la OTAN alguien de la OTAN a la piscina, nosotros vamos detrás y sin flotador.